Iglesia Maná, ¿cómo estamos? Qué bueno que nos pueden acompañar. Adoremos a Dios en esta tarde. Amén. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, y es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios, grande. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios, Grande. la tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande
soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escondido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Oh, sí, Señor. Si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí.
canción me darás, Cristo, tu gracia ha comprado mi alma, mi corazón te cantará, te necesito. De las cenizas al débil tú levantarás, llevas su carga y nuevas fuerzas te das, Cristo, tu gracia ha comprado mi alma, mi corazón te cantará, te necesito, Cristo, tu gracia ha comprado mi alma, mi corazón te cantará, te necesito. Oh, sí, Señor, te necesitamos, Jesús. Recordaré tu amor y gracia, vas delante, me levantas, bondad eterna que nunca falla, vas delante, me levantas, recordaré tu amor y gracia, vas delante, me levantas, bondad eterna que nunca falla, vas delante, me levantas, recordaré tu amor y gracia, vas delante, me levantas, bondad eterna que nunca falla, vas delante, me levantas, Cristo, tu gracia ha comprado mi alma, mi corazón te cantará, te necesito. Oh, sí, Señor, Cristo, tu gracia ha comprado mi alma, mi corazón te cantará, te necesito, recordaré tu amor y gracia, vas delante, me levantas, bondad eterna que nunca falla, vas delante, me levantas. Sí, Señor, tú eres bueno, Jesús. Oh, tú eres grande, Jesús. Te adoraremos, Jesús. Aleluya.
Buenas tardes, gracias Iglesia Amana por estar aquí con nosotros sintonizados en YouTube, Facebook o Instagram. Bienvenidos a todos en este domingo. Gracias a todos aquellos que están conectados con nosotros, que todavía no los conozco, pero más tarde los conoceré personalmente y le damos gracias. Y solamente quiero dejarles saber que todavía nuestra congregación está orando por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, para que el Señor los cuide, los proteja y les provea cada una de sus necesidades y poder tener la oportunidad de vernos una vez más persona a persona. En esta tarde pues vamos a comenzar con una serie nueva que se titula Conociendo a Dios. Y ya sabemos lo que sucedió y vimos la semana pasada experimentando. Ese Dios que vimos la semana pasada, nosotros vamos a comenzar con esta serie tratando de conocer este Dios, saber cómo Él es. No por medio de nuestros pensamientos e ideas, pero cómo verdaderamente Él es. Así que yo voy a hacer una pregunta para que nosotros podamos pensar en esto. Cuando tú piensas en Dios o en el Señor, ¿cómo tú te lo imaginas? ¿Acaso tú te estás imaginando a un hombre de barba blanca que está allá arriba en el cielo? O a lo mejor tú estás pensando o te imaginas un señor viejo con unos espejuelos y una sonrisa que es compasiva. O a lo mejor no tiene cara. No puedes visualizar una cara, pero a veces te imaginas como que él siempre tiene coraje. Pero déjame decirte algo. Un autor que se llama A.W. Tozer dijo en un libro, El conocimiento del santo, él dijo de esta manera, es muy importante. Dice, lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos en Dios es lo más importante para nosotros. Es importante porque en realidad nosotros necesitamos saber quién es este Dios para nosotros poder acercarnos a Él, alabar y glorificar su nombre. Y sabemos que hoy día la sociedad está buscándolo. Pero no hay sociedad más arriba de la religión, ni hay una religión más arriba de la idea de quién Dios es. Y esto informa o nos deja saber cómo nosotros vemos la vida. No lo que nosotros digamos ni lo que nosotros hacemos, sino que nosotros creemos quién es Dios. Quién Él es verdaderamente. Y cuando nosotros entendemos esto, quién es Dios, entonces podemos percibir o predecir hacia dónde nos dirigimos, porque sabemos que necesitamos una dirección. Nosotros nos dirigimos a un lugar donde nosotros vamos a encontrarnos con Dios y Él se va a manifestar en nuestra vida. Y una de las cosas importantes para Dios es que son los pensamientos. Los pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente no son los importantes. Los pensamientos importantes son los que nosotros tenemos en nuestro corazón. Son los pensamientos del corazón. Y sería de una gran ayuda cuando nosotros nos acercamos a la idea de conocer a Dios por medio de la fe de los niños, porque los niños tienen una mentalidad diferente. Ellos son sanos y a veces ellos hacen preguntas que en realidad nos llaman la atención. Por ejemplo, Pedro le escribió una carta al Señor y le dice, Señor, yo creo que si Abel y Caín hubieran tenido sus cuartos separados, no hubieran tenido que matarse el uno al otro. Porque esto está funcionando para mí y para mi hermano. Aquí este muchachito sanamente le está diciendo, yo quiero mi cuarto, él tiene su cuarto y no tengo que matarlo a él o él no tiene que matarme a mí. Pero también hay una muchachita que también le escribió y le preguntó, amado Señor, ¿quién hizo o trazó la línea de los países? ¿Fuiste tú o fue otra persona? Si no sabes, déjame saber quién sabe. Como si Dios no supiera nada. Pero también vino otro muchachito que en realidad hizo una pregunta muy importante. Él le dijo, amado Señor, ¿cuándo tú supiste que eras Dios? ¿Y quién te lo dijo? Si no lo sabes, está bien, yo lo averiguo. Automáticamente vemos que esta niña está diciendo, ¿quién te dijo a ti que tú eres Dios? ¿Quién eres tú? Okay. En el estudio, los estudios nos enseñan que la gente está bien interesada en Dios en estos últimos días. Hay un gran interés de conocer a Dios.
Pero para verdaderamente conocer a Dios, nosotros tenemos que conocer quién es Él. Necesitamos saber si ese es el Dios que liberó a los egipcios, a los israelitas de los egipcios. Queremos saber si ese fue el Dios que abrió el mar. Queremos saber si este es el Dios todopoderoso que hace todas las cosas, que para Él no es nada imposible. Nosotros, pues, obviamente vamos a tener que hacer ciertas preguntas, y una de las preguntas más importantes que vamos a establecer, porque vamos a discutir 4 puntos bien importantes. Pero bajo esta pregunta vamos a averiguar 4 ideas. Vamos a discutir 4 ideas para que nosotros pongamos o sepamos lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Por ejemplo, la pregunta es esta: ¿por qué es tan importante que tengamos el concepto correcto de Dios? Palabra clave: el concepto correcto de Dios. ¿Quién es Él? Y ahí vamos a estudiar estas 4 ideas. Por ejemplo, la primera idea es esta: cada error, herejía o culto de averiguar o tener una visión errónea de Dios nos deja saber que estamos equivocados. Estamos equivocados, estamos bien. Por eso es que hay tantas religiones allá afuera que en realidad nos separan del Señor, están muy lejos del Señor. La nueva era y muchas otras religiones no tienen ni hablan del Dios de la Biblia. Y nosotros estamos hablando del Dios verdadero. Nosotros queremos que tú lo conozcas, que tengas la oportunidad de poder relacionarte con Él, caminar con Él, experimentarlo, experimentar su presencia en tus vidas. Y Dios no es una fuerza. No es como en las guerras allá de las estrellas, que yo tengo la fuerza o yo soy la fuerza. No. Y tampoco es correcto clamar el ser cristiano y después ser un medium a la misma vez. El punto número 2, el segundo es este: el poder del evangelio depende de Él mismo. Mientras más alto tú ves a Dios, más fuerte es tu percepción del valor de su justicia y de su santidad. Él es justo y Él es santo, el cual produce un valor más grande de convicción. Cometemos un error, lo aceptamos, confesamos, pedimos perdón y echamos hacia adelante, porque ahí es cuando nosotros vamos a experimentar la misericordia y se hace personal de nosotros esa misericordia. Esa misericordia es preciosa y es poderosa. Pero mientras más bajo tú tienes a Dios, o el Dios que tú tienes, notas menos el pecado. Es aceptable. Y el arrepentimiento pasa a ser reformado, y entonces no hay una salvación verdadera. ¿Sabes por qué? Porque esa salvación verdadera no es como el resultado del arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que ser verdadero. Y tercero, que tenemos un problema con la idolatría. Y no estoy hablando de esas estatuas pequeñas de madera o de piedras, o tampoco estoy hablando de ídolos de dinero, fama y poder. Algunos de los ídolos pasan a ser hechos por manos humanas, y otros pasan a ser dioses ideológicos como el dinero y el poder. Todos los ídolos comienzan en la mente. Nosotros empezamos a buscar: y necesito a alguien adorar, necesito confiar en alguien, necesito prenderle una vela a alguien, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Y lo que hacemos es que hacemos a Dios diferente a lo que Él realmente es. Tozer, el autor, dijo esto muy importante: las ideas erróneas sobre Dios no solamente son la fuente de la cual fluyen aguas contaminadas. Estas mismas ideas son idólatras. Queriendo decir que nuestras ideas erróneas sobre quién es Dios son idólatras, porque ellas son diferentes a lo que Dios verdaderamente es. Consideremos los 2 primeros mandamientos de los 10 mandamientos, el cual Dios dice en el primero, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú no puedes tener dioses ajenos, no puedes crear dioses ajenos, especialmente con tus manos o con ideas de que tú crees que el dinero va a hacerlo todo, te va a proveer todo lo que tú necesitas. Él dice que Él no quiere que no tengas dioses ajenos delante de Él. Y el segundo mandamiento dice que no adorarás imágenes. En otras versiones dice: no harás imágenes de lo que está arriba, de lo que está abajo, sino que si tú
te traes una idea de cómo Él es, vas a hacer algo erróneo porque no va a ser lo que Él verdaderamente es. Y por eso es que nosotros tenemos que tener en consideración que no poder tener ideas en nuestra mente de quién Dios es, a menos de que nosotros lo hagamos de la manera correcta. Y como sabemos que todo comienza después de tener un ídolo. Y esto es muy grande para Dios. Cuando tú tienes un ídolo, es muy grande para Dios. No porque se esté protegiendo de que ha sido reducido, porque ya lo reduciste anyway. Pero Él, en realidad, lo que está haciendo es que nos está protegiendo a nosotros de ser reducidos. Acuérdense que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Él quiere algo grande para nosotros. Él quiere que nosotros prosperemos. Y cuando nosotros reducimos a este Dios que nosotros le servimos, nosotros pasamos a ser como lo que nosotros tenemos o imaginamos en nuestras mentes. Nuestras vidas corresponderán a esa imagen de Dios que hemos creado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y Él no quiere que nosotros hagamos eso. Esa imagen, ese ídolo, esa perspectiva de Dios que es menos que Dios, sea que sea poderoso o no sea poderoso, sea que sea cruel o no sea cruel, que sea bondadoso o no sea bondadoso, si tiene coraje o es amoroso. Estas imágenes, la idea que fluye de nosotros tendrá un impacto poderoso en nosotros y en nuestras vidas. Nos pondrá límites en nuestro caminar o en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener cuidado. Si vemos a Dios más pequeño de lo que Él verdaderamente es, y todo lo hacemos de vez en cuando, porque así lo hacemos, entonces nosotros vivimos con un Dios el cual es más pequeño, un ídolo que no puede hacer lo que nosotros queremos que Él haga. ¿Y qué pasa? Que entonces nuestras experiencias con Dios son reducidas y experimentamos menos de lo que Dios ha intentado para nosotros. Si se supone que nosotros tengamos un éxito hasta cierto sitio por causa de que nuestro Dios es pequeño, no vamos a poder llegar allá. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo un Dios que no tiene el poder que nuestro Dios, el verdadero Dios, tiene. Experimentamos eso en nuestras vidas. Somos menos de lo que Dios ha intentado para nosotros. No, al Él decirnos que nos deshagamos de los ídolos, Él nos está protegiendo a nosotros de un daño y no de Él mismo. Nuestra naturaleza trata de hacer a Dios menos para nosotros hacernos más grande. Y entonces eso es un peligro. Y si tú has caminado con Dios ya por cierto tiempo, tú has comenzado a aprender que esa es una receta que te va a llevar a la destrucción. Te va a hacer un desastre de tu vida. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. Cuando no nos salen las cosas bien, nosotros decimos, pues entonces yo lo hago a mi manera porque yo quiero lograr esto o yo quiero ser esto. Y cuando nosotros hacemos esto, nos salimos de su plan divino para nuestras vidas. Y a la vez que nosotros nos salimos del plan divino para nuestras vidas, entonces empiezan las consecuencias de todas nuestras acciones, de todas nuestras decisiones. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque ya no estamos bajo su voluntad, sino la voluntad de nosotros mismos. Y finalmente, el punto número 4. El poder con que la iglesia opera y su crecimiento hacia arriba o su declinación en referencia a lo moral. En referencia a lo moral, es muy importante. Está directamente relacionado con lo alto y bajo de nuestra vista de quién Dios es. Por ejemplo, si nosotros sabemos y tenemos una visión, una idea de qué grande es nuestro Dios, y entonces nosotros nos basamos en los mandamientos, nos basamos en lo que a Él le agrada, no hacemos lo que a Él no le agrada y nosotros empezamos a buscar, a orar, a meditar y buscar de su presencia, vivir bajo la voluntad, obediente a sus mandamientos. Entonces Él viene y la congregación empieza a crecer, el amor se empieza a esparcer, empezamos a amarnos los unos a los otros, a aceptarnos unos a los otros y entonces hay un crecimiento. Pero a la vez que nosotros tomamos la decisión de que tenemos un Dios pequeño, y entonces el pecado pasa a ser común, aceptable, y lo que hacemos es que empezamos a bajar su presencia. Nosotros empezamos a retirarlo de su presencia porque Él siempre está presente. Pero cuando nuestro Dios es pequeño, nuestro poder reduce. Y ahí está la diferencia cuando crecemos y cuando reducimos. Y cuando yo te digo que Dios es pequeño, lo que quiero decir es que nuestra
percepción de Dios es muy pequeña. Y en realidad estoy citando un libro, el título de un libro que un señor J.B. Phillips escribió que dice, tu Dios es muy pequeño. Y esto me lleva al punto número 2. Voy a usar términos teológicos. Dios es incomprensible. Déjame explicarlo. Tú no puedes comprender a Dios. Dios es más allá de lo que nosotros podemos tener en nuestra mente. Nosotros, como seres humanos, cuando aprendemos o aprendemos por analogía y continuamos haciendo una idea, montando una idea sobre otra idea. Por ejemplo, esto trabaja así. Un tigre es como un león y un león es como un gato. Es grande, excepto que es salvaje. Entonces, también hay otro ejemplo que nos hemos aprendido, es que la matemática de tercer grado es basada o montada en la matemática que nosotros aprendimos en segundo grado. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Que tú no puedes comparar a Dios con nada. Tú no puedes montar una idea sobre la otra y entonces decir, este es el Dios. Tú no puedes. Él es completamente diferente, es otro, es separado, es santo, es único. Y entonces el problema es que nosotros, Él es irrevocablemente sobre nosotros. Y Él no puede ser conocido a menos de que Él se revele Él mismo. No, déjame decirlo una vez más. Él no puede ser conocido a menos que Él se revele Él mismo. Nosotros no hemos nacido con un completo conocimiento de quién es Él. Y con todo lo que Él nos ha compartido con nosotros, todas esas cosas bajo lo que Él nos ha enseñado, las personas dicen que Él es como cuando sale el sol, que a mediodía hay una luz que uno no puede ni tan siquiera mirarla porque uno no puede. Y también dicen algunos que Él es poderoso como un terremoto. Para más decirte, ellos son menos que Dios. Dios es más grande que como sale el sol y como el terremoto. Ellos son menos que Dios. Por eso es que nuestra imaginación siempre se inclina a la idolatría. Estamos buscando algo que es menos para nosotros poder tratar de figurarlo. Sea como sea, es menos que Dios. No importa cómo tú quieras creer que Él es, estás erróneo. Y encima de esto, en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, imperfecta, queremos crear en nuestras mentes a un Dios el cual sea pequeño suficiente para nosotros poder entenderlo y explicarlo. En esa manera pequeña que nosotros estamos o queremos controlarlo y también mantenerlo responsable de sus acciones, queremos controlarlo en cualquier modo. Queremos que se comporte de la manera predictible, de la manera de nosotros y en formas que no permitan, que permitan dictar lo que uno quiere. Y entonces nosotros queremos que Él se comparta de la manera que nos conviene a nosotros, como nosotros queremos. Entonces, yo no quiero, yo sé que no lo quiero decir, pero lo voy a decir en el buen. Yo conozco muchas personas que están enfadadas con Dios porque Él ha trabajado fuera de la caja de ellos, del ambiente de ellos. Entonces las cosas no salen bien y ellos dicen, pero ¿por qué Dios no puede hacer esto por mí? Porque Él está haciendo esto diferente. Yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero ir por este camino, pero Dios quiere que yo vaya por este otro camino. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que hacer una pregunta. Y le preguntamos a Él, ¿por qué tú estás haciendo esto? Pero entonces, ¿quién eres tú para hacer que Dios te rinda cuentas? Es imposible que nosotros somos creación de Dios, Dios es Dios, Él es el creador de todas las cosas. Para más decirte, hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Job, después que él pasó todo lo que él había pasado, él llegó a un momento donde él quería decirle al Señor por qué habían pasado todas estas cosas. Y el Señor le dijo, bueno, ven acá, ¿tú quieres que yo te diga ciertas cosas? Entonces, apriétate la correa o el cinturón porque te voy a hacer ciertas preguntas. Dice, ¿podrás tú descubrir en Job capítulo 11, 7 y 8, dice, ¿podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son los del Seol. ¿Qué puedes tú saber? Y también
Ahí él se dio cuenta de que Dios, yo no puedo discutir con el Señor. Él es Dios, Él es el que ha creado todas las cosas y yo soy una de sus creaciones. Mi responsabilidad es solamente ser obediente, a pesar de que tenga que pasar por frustraciones, necesidades, desesperaciones. Dios es Dios, Él tiene todo bajo control. A veces Él nos quiere llevar a un lugar donde Él quiere bendecirnos un poquito más. Entonces tenemos que aceptar. En Salmos 50, en el capítulo 50, versículo 21, David también se encontró con esta situación. Mas sin embargo, el Señor le dijo, en el versículo 21 dice, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. ¿Pensaste que yo era tal como tú? Pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Dios lo conoce todo. Dios sabe todas las cosas. No podemos exigirle ninguna pregunta, ninguna contestación, nada. Para más decirte, en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36 dice, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Dios es el creador de todas las cosas. Y a veces Él permite situaciones en nuestras vidas para Él manifestarse y dejarnos saber que nosotros confiemos en Él. Pero no solamente en Romanos, volvemos a Isaías en el Viejo Testamento, en el capítulo 40, versículos 13 y 14, que dice de esta manera, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento? ¿Y le mostró el camino de la inteligencia? Nadie. Nadie. ¿Quién? No hay nadie superior a Dios. Dios es el Todopoderoso. Él es el creador de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Por eso, en el mismo capítulo, en versículos 25, 26 y después salto al 28, Él dice, ¿a quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea igual? No hay nadie. Por más que tratemos, por más que creamos, por más que los pongamos aquí en nuestras ideas, por más estatuas que pongamos aquí de madera o de piedra, o escojamos un árbol, o escojamos un río, escojamos cualquier cosa, nada puede ser igual a Él. Eso lo dice el Santo. Dice, el 26 dice, alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. Estamos hablando de las estrellas allá arriba. El que hace salir en orden a su ejército y a todos los llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Una vez más escuchamos esa palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración? Que nosotros tenemos que estar cómodos, conformes con un Dios que está por encima y más allá de todo. ¿Cuán sabio tú crees que es Él? A lo mejor tú dices, pues Él tiene suficiente sabiduría así de alta. O dice, en realidad no, Él es más todavía que eso, más de lo que tú crees. ¿Qué poderoso tú crees que Él es? Mucho más todavía. ¿Cuán amoroso tú crees que Él es? Entonces tú dices, ¿qué amoroso Él es? Con todo eso es mucho más allá. Piensa en esto, Él es más allá de lo que tú crees, cuáles son tus opiniones y cuáles tus decisiones de quién Él es. Tenemos ese anhelo incorporado en nosotros para conocer a un Dios que es incomprensible. Tú no lo puedes comprender. Él es mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. No, esto me lleva al punto número 3. Pero este Dios,
que nosotros sabemos que es incomprensible, pero también sabemos que Él puede ser conocido. Dios puede ser incomprensible, pero puede ser conocido. Y este es el punto que nosotros queremos llegar. Él mismo, Él se ha revelado por medio de su palabra. Él ha dejado la palabra para que nosotros la leamos, para que nosotros meditemos, para que nosotros la usemos, para que sea guía para nosotros, para que nosotros busquemos todos sus tesoros y todas las cosas que Él tiene para nosotros. Yo no sé ustedes, pero a veces nosotros estamos leyendo la palabra. A mí me ha sucedido, estoy leyendo un versículo y de momento algo se sobrepasa, sobresale y yo digo, un momentito, entonces tengo que estudiar y meditar y dice, Señor, ¿tú me quieres enseñar esto y esto y esto y esto? Entonces Él me enseña. Y esa palabra tiene tesoros escondidos en ella. Él, por medio de su palabra, nos está dando ese entendimiento. Yo quiero que tú me conozcas. Yo quiero que tú te acerques a mí. Yo quiero que tú me investigues. Yo quiero que tú me pruebes. Yo quiero que tú te acerques cada día más a mí, porque yo quiero acercarme más a ti. Para más decirte, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero aquí viene lo bueno, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ok, en aquel tiempo Él nos hablaba a nosotros por medio de los profetas. Los profetas se comunicaban con Él se comunicaba con los profetas. Vaya y dígale al pueblo esto, y esto es lo que yo digo. Si no hacen esto, esto es lo que va a suceder. Si hacen esto, estos son los beneficios que van a tener. Mas luego vino que Jesús, Él estaba hablándonos por Jesús, por su Hijo. Pero Él también nos dice a lo último, dice que por medio de quien hizo también el universo, queriendo decir que Él siempre ha estado con Él, desde antes de la creación de todo lo que existe. Para más decirte, en Juan, en el capítulo 1, versículo de 1 al 3, Él dice, en el principio ya existía el verbo es Jesús. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús ha estado ahí desde el principio. Él se está revelando, dándonos a conocer de que ahora tiene un modo nuevo de cómo nosotros podemos ponernos en contacto con Él. Pero también Él dice que se ha revelado a través de su Espíritu. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Pues asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios nos ha dado su presencia, la palabra, Jesucristo y el Espíritu. El Espíritu que escudriña todas las cosas. Es más, para más decírtelo, en 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Si nosotros nos conectamos y nosotros empezamos a ser más espirituales que carnales, en vez de estar buscando esos dioses falsos, a esos cometer idolatría con otros dioses, y nosotros nos acercamos a Él y tratamos de conocerlo poco a poco, Él nos revela por medio de su Espíritu todas las cosas, todas las profundidades que hay en Él. Entonces me lleva a otro, porque Él se revela por medio de su Hijo Jesús. Para más decirte, en el capítulo 1, versículo 14, Él dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cuando Juan escribió y vimos su gloria, era porque Él era uno de sus discípulos y Él estuvo personalmente con Él. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan, unos capítulos más adelante, en el 14, versículos 6 al 10, Él dice, el cual hablamos la semana pasada en cuanto a este, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Now, aquí viene un punto muy importante. Dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso fue lo que dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo digo no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. No, yo no sé ustedes, pero yo solamente quiero dejarles saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra está aquí adentro, dentro de mí. Yo quisiera que tú tomaras en consideración que ese Dios que vive dentro de nosotros, que nos ha dado a conocer todas las cosas, ese mismo Dios puede estar en tu vida si tú no lo conoces. Yo quiero que tú tomes en consideración de que nosotros nos llamemos cristianos, hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador o no, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos un Dios grande, incomprensible, pero sí lo podemos conocer. Podemos caminar con Él, podemos relacionarnos con Él, podemos depender de Él. Él puede traer sanidad espiritual, emocional a nuestras vidas, perdonar nuestros pecados, que es una carga bien pesada en cada uno de nosotros. Ese Dios es el que nosotros estamos hablando y estamos leyendo en este servicio, en este mensaje. Punto número 4. Dios no está escondiéndose de ti. Él quiere que lo conozcas. Por eso es que Él se ha revelado Él mismo. Él quiere que tú lo conozcas. La Biblia nos enseña que Él puede ser conocido, pero no podemos saber cómo Dios es porque Él es infinito y nosotros tenemos fin. Él no tiene limitaciones y nosotros tenemos limitaciones. Pero nosotros podemos saber lo que Él nos ha revelado de Él mismo. Entre las muchas cosas que Dios ha revelado acerca de sí mismo es que Él no consiste de partes. Él no está dividido en partes. Lo que quiero decir es esto, así como dijo el autor Tozer, que dijo, todo lo que Dios hace, todo lo que es, Él hace. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo eso ellos lo hacen juntos. No es que Dios tiene una parte, no es que Jesús tiene una parte, no es que el Espíritu Santo tiene otra parte. No, cuando ellos hacen algo, ellos lo hacen juntos, unidos. Y es como si fuera un misterio. Bueno, sabemos el misterio. Dios no tiene límites y cuando Él ama, Él verdaderamente te ama sin límites. Él te ama con todo su ser. Cuando Él es justo, no hay límites para la ira. Todo lo que está en Él es justo y requiere justicia. Cuando Él te perdona, no hay límites de perdón. Él te perdona y te perdona y te perdona y te perdona. Nos arrepentimos, confesamos, pedimos perdón y Él nos perdona y perdona multitud. Cuando Él te perdona, no hay límites. Yo quiero que tú verdaderamente te memorices eso. Todo su ser te perdona. Él te perdona completamente, perfectamente y para siempre. Se nos hace difícil agarrar esta idea, esto. Y por eso lo hacemos a Él menos. Lo reducimos a nuestra imagen y después nos preguntamos ¿por qué la fe mía es pequeña? ¿Por qué otras personas tienen más fe? ¿O por qué estas personas pueden hacer esto, orar y se sanan y se salvan? Pues porque a lo mejor estamos o tenemos un Dios pequeño. Pero si tú te aferras al verdadero Dios y tratas de conocerlo, entonces tú tienes fe y esa fe va a ser pequeña. La calidad de tu fe está determinada por el objeto de tu fe. Déjame explicarlo un momentito. A la vez, si tú pones tu fe en Dios, Él es grande, misericordioso y Él puede hacer todas las cosas.
pues entonces la calidad de tu fe va a ser grande, porque tú tienes un Dios verdadero, grande y misericordioso. Pero si tú estás poniendo tu mira, tu fe en el dinero, en la fama, en el poder, en el trabajo, en las educaciones, o a lo mejor en tu familia, o a lo mejor en tu esposo, tu esposa, tus hijos, la fe va a ser pequeña. Una, porque nosotros somos imperfectos, pero Dios no lo es. Dios es perfecto y Él es grande y Él puede hacer muchísimas cosas. Resiste, trata de resistir lo más que tú puedas. No, resiste la tentación de darle a Dios un cambio de imagen. No dejes que una tentación, una imagen o algo así cambie a quien Él es verdaderamente. Él es Dios y Él es grandísimo. No hay nadie que pueda compararse a Él. En 1 Corintios, vamos a regresar a Corintios una vez más para que nosotros nos acordemos de lo que Él hizo por nosotros. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu que Dios, en el espíritu de Dios, el cual hemos recibido, lo tenemos aquí. No el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios te hizo para sí mismo, te hizo para volverte a tener, para que tú lo conozcas y ser amado por Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él te invita a una relación con Él, para que tú camines con Él, para que tú hables con Él, para que tú dependas de Él, para que lo conozcas verdaderamente. Juan 16:13 al 15 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a saber a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, los que hemos creído, los que confiamos en Él. A ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo dará a saber a ustedes, a nosotros. Él envió a su Hijo para poder abrir nuestros ojos de nuestro corazón. No estos ojos, sino los ojos de nuestro corazón. Dios quiere que lo conozcas. Él ya te conoce a ti y Él sabe todo lo relacionado contigo. Y Él te ama de la misma manera. Por eso, yo te voy a decir cómo esto trabaja. Esto trabaja de esta manera. Tú eres pecador. Escuchaste el mensaje de salvación, te trajo convicción, te arrepentiste, pediste perdón, aceptaste a Jesús como tu Salvador y entonces comenzó algo diferente. Después empezaste a aprender de Él. Pero hay un error que a veces muchas personas se quedan ahí estancados en eso. Ya acepté al Señor como mi Salvador, sé un poquito de quién es Él y me quedé aquí. No, yo sé que tú quieres mucho más que eso. Y Él también quiere mucho más. Porque Él quiere que tú, en realidad, lo conozcas íntimamente. Después puedas caminar con Él. Que tú le hables a Él y Él te hable a ti. Que tú vivas ante su presencia. Y entonces, ya cuando tú vives en su presencia, eso es una experiencia maravillosa y Él quiere que tú puedas conocerlo verdaderamente como Él es. No como tú crees que Él es, sino como Él verdaderamente es. Yo te pido que si tú no has hecho este paso de fe, y aquellos que han dado el paso de fe y todavía lo tienen un poquito pequeño, no. Nosotros sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso, creador de todas las cosas. Solamente tienes que levantar tus ojos y mirar alrededor para que tú veas las cosas que Él ha hecho. Y Él quiere que tú seas parte de su reino. Si tú no has hecho el paso de fe, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Repite conmigo. Gracias, Señor. Gracias por ser el creador de todas las cosas, incluyéndome a mí. Yo sé que he pecado. Lo siento mucho, pero yo sé que Cristo fue a la cruz del Calvario por mí, llevando mis pecados, mis enfermedades, mis sufrimientos, mi confusión. Perdóname, acepto a Jesús como mi Salvador y ayúdame a vivir desde este momento en adelante de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La semana que viene
Vamos a ver cómo esto luce y en la otra semana entonces te enseñaremos cómo llegar a ese lugar donde tú puedes disfrutar de la presencia del Señor y conocerlo verdaderamente como Él es. Si acaso tú diste el paso de salvación, envía un mensaje por medio de Mana.Church, servicio en español, o por medio de la página de nosotros en Facebook, o de cualquier manera puede darnos una llamada y conectarnos, dejarnos saber que tú hiciste el paso de fe para nosotros podernos en contacto contigo y poderte ayudar a que crezcas y que tengas una base fundamental basada en la palabra, para que entonces unidos nosotros podamos alabar y glorificar su nombre y verdaderamente conocerlos, aprender de Él, edificarnos cada día más y más. Que el Señor me los bendiga. Gracias, Iglesia Mana. Gracias por gozarnos con nosotros, especialmente en los momentos de alabanza. Y una vez más, déjanos saber que estuviste en contacto con nosotros, para gloria y honra del Señor.